Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy te vamos a contar Thérèse Raquin, de Emilio Zola. Emilio Zola nació en 1840 y murió en 1902, en París. Es el patriarca del naturalismo y el impulsor de la novela experimental. Thérèse Raquin se publicó en 1868 y despertó una gran indignación entre sus contemporáneos. Es una novela durísima, que se lee con el corazón en un puño, como si nos dejaran mirar por un agujero una realidad terrible. Y es apasionante. Vamos allá. Al final de la calle de Guénégaud, según se viene de los muelles, está el pasadizo de Le Pont de Neuf, un a modo de estrecho pasillo sombrío que va de la calle Massaguin a la calle de Seine. Tiene este pasadizo a lo más 30 pasos de largo por 2 de ancho. Es su pavimento de baldosas amarillentas, desgastadas, flojas, que rezuman siempre una agria humedad. Lo cubre una cristalera cortada en ángulo recto y negra de mugre. El pasadizo no es un lugar de paso, solo se toma para evitar un rodeo y ganar unos pocos minutos. Por la noche, 3 mecheros de gas le dan luz. Los comerciantes solo encienden en su local una lámpara que colocan en una esquina del mostrador. Allí hay una mercería con un nombre de mujer escrito en letras rojas en uno de los cristales de la puerta: Thérèse Raquin. La señora Raquin había tenido una mercería en Vernon. Vivió durante casi 25 años en una tienda pequeña de dicha ciudad. Unos años después de fallecer su marido, le entró el cansancio y vendió el negocio. Vivía con su hijo Camille y su sobrina, Thérèse. Camille tenía 20 años. Su madre lo mimaba como si aún fuera un chiquillo. Lo adoraba por habérselo disputado 1000 veces a la muerte. El niño padeció todas las fiebres y todas las enfermedades posibles, y la señora Raquin peleó durante 15 años contra esos males terribles y los venció con su paciencia, sus cuidados y su adoración. Los cuidados de su madre le convirtieron, eso sí, en una persona enfermiza y egoísta. Encima, no estudió mucho y su ignorancia le aportó algo así como una debilidad añadida. Thérèse llegó con 2 años. La trajo el hermano de la señora Raquin cuando venía de Argelia. Le contó que su madre, que había sido una mujer indígena de gran belleza, había muerto y que él no sabía qué hacer con la niña, y se la dio. No volvieron a verle jamás y pocos años después lo mataron en África. Thérèse creció tendida en la misma cama que Camille, sometida a los mismos mimos cálidos de su tía. Tenía una salud de hierro y la criaron como a una niña enfermiza. Compartía las medicinas que tomaba su primo. No salía de la tibieza de la habitación del enfermito. Permanecía durante horas acurrucada junto al fuego, pensativa, mirando las llamas de frente sin entornar los párpados. Aquella vida forzosa de convaleciente la encerró en sí misma. Adquirió la costumbre de hablar en voz baja, de caminar sin hacer ruido, de quedarse callada y quieta en una silla, con los ojos abiertos y sin mirada. Pero siempre tuvo una elasticidad felina y un cuerpo musculoso, todo un caudal de pasión amodorrado en su adormecida carne. Cuando la señora Raquin vendió el negocio y se retiró a una casita con jardín, Thérèse se estremeció de dicha al verlo. Sintió deseos salvajes de correr y gritar. Notó que el corazón le golpeaba con fuerza dentro del pecho. Pero no se alteró, ni un músculo de la cara movió. Se limitó a sonreír cuando su tía le preguntó si le gustaba la casa nueva. La señora Raquin había resuelto casarlos para que Thérèse cuidara de Camille cuando ella faltara. La familia hablaba de esa unión como de un acontecimiento necesario y fatal. Solo esperaban a que Thérèse cumpliera los 20 años. Camille no sentía ningún deseo, y Thérèse siempre era dulce y atenta, pero nadie sabía en realidad lo que pensaba. Y al fin llegó el día de la boda. La señora Raquin se llevó a Thérèse aparte. Le habló de su padre y de su madre. Le contó la historia de su nacimiento. La joven escuchó a su tía y luego le dio un beso sin responder palabra. Esa noche, Thérèse, en vez de entrar en su cuarto, que estaba a la izquierda de la escalera, entró en el de su primo, que estaba a la derecha. Aquel día no hubo más cambios en su vida, y al día siguiente, cuando el joven matrimonio bajó,
Camille mostraba aún su enfermiza languidez, su bendita tranquilidad egoísta. Thérèse seguía con la misma indiferencia suave, con el mismo rostro de expresión contenida, de pavorosa tranquilidad. 8 días después de la boda, Camille le dijo a su madre que quería irse de Vernon y vivir en París. La señora Gaquin puso el grito en el cielo, pero a su hijo le dio un ataque de nervios y consiguió lo que quería, como siempre. En realidad, el sueño de Camille era ser empleado de una gran administración y se imaginaba en una gran oficina con manguitos y la pluma en la oreja. La señora Gaquin pensó en que el joven matrimonio podría tener hijos y entonces en París ya no bastaría con su modesta fortuna. Había que volver al comercio. A Thérèse ni la consultaron. La señora Gaquin se fue a París y, siguiendo las indicaciones de una amiga, fue a ver una mercería que vendían con una vivienda de 3 habitaciones, en el pasadizo de Le Pont Neuf. Pensó que sus hijos serían felices allí. A Thérèse le pareció que la estaban metiendo en una fosa, pero no dijo nada, no hizo ni un gesto. Camille tardó 1 mes en encontrar empleo, en las oficinas de los ferrocarriles de Orléans. Como señalan Ruiza, Fernández y Tamaro en Biografías y Vidas, Emilio Zola fue el impulsor de la novela experimental, es decir, de una narrativa planteada como un experimento sociológico, destinado no a reflejar la realidad contemporánea, como la novela realista, sino a explicar las causas de los males sociales desde postulados positivistas, la herencia, el medio, con el fin de contribuir a su reforma y progreso. De ahí que la novela naturalista se centrase a menudo en el examen de las lacras sociales, alcoholismo, prostitución, delincuencia, sin rehuir la sordidez, con el consiguiente escándalo para la sociedad bien pensante. La influencia de sus ideas y de su praxis narrativa marcó la literatura europea durante al menos las 2 décadas de auge del naturalismo, desde 1880 a 1900. Cada 7 días, los jueves por la noche, la familia Gaquin recibe. Encienden en el comedor una lámpara de gran tamaño y ponen a la lumbre un hervidor para hacer té. Es todo un acontecimiento, una orgía burguesa desaforadamente alegre. No se acuestan hasta las 11. Acude uno de los antiguos amigos de la señora Gaquin, el comisario de policía Michaud, que trae consigo a su hijo Olivier, un joven alto y flaco, seco, oficial en las oficinas de la Brigada de Orden y Seguridad, que viene con su mujer, Suzanne, muy menuda, pausada y enfermiza. Desde el primer día, Thérèse les aborrece. Camille trae luego a otro invitado, Grivet, que trabaja con él y al que respeta. Juegan al dominó, sobre todo, y charlan. Thérèse jugaba con una indiferencia que irritaba a Camille. Se ponía en el regazo a François, el gato gordo y atigrado, que la señora Gaquin había traído de Vernon y lo acariciaba con una mano mientras colocaba las fichas con la otra. Las veladas del jueves eran para ella un suplicio. Con frecuencia decía que se encontraba indispuesta. Se quejaba de una fuerte jaqueca para no tener que jugar, para quedarse sin hacer nada, medio dormida. Un jueves, Camille trae consigo a un mocetón de espaldas cuadradas que entra en la tienda con mucha confianza. Es Laurent, el hijo de un campesino de Vernon. Iban juntos al colegio. La señora Gaquin lo recibe con cariño. Trabaja en la estación de los ferrocarriles de Orléans. Tiene buen sueldo y ha estudiado Derecho y ha hecho pintura. Laurent se queda a cenar. Se quita el sombrero y se sienta. Thérèse, que aún no había dicho ni palabra, miraba al recién llegado. Nunca había visto a un hombre. Laurent, alto, fuerte, de lozano rostro, la tenía asombrada. Contemplaba con una suerte de admiración esa frente estrecha que coronaba una áspera cabellera negra, esas mejillas llenas, esos labios rojos, ese rostro de rasgos regulares, de belleza sanguínea. La mirada se le detuvo por un momento en el cuello de aquel hombre, un cuello ancho y corto, carnoso y fuerte. Luego se quedó absorta en la contemplación de aquellas manazas que Laurent tenía abiertas y apoyadas en las rodillas. Thérèse lo inspecciona con curiosidad, sintiendo leves escalofríos cuando los ojos se le detienen en aquel cuello de toro. Cuando Camille le dice que tiene que acordarse de su primita, se miran a los ojos por primera vez. Thérèse siente algo parecido a una incomodidad ante aquella mirada directa que parece ahondar en ella, así que se apresura a irse a la cocina con su tía. En la cena, Laurent habla de su padre, de lo que ha hecho hasta entonces, de sus pinitos como pintor, de sus ambiciones. En el fondo, Laurent aspira a no hacer nada, a vivir del cuento.
No ha querido estudiar Derecho, le entran temblores solo de pensar en cavar la tierra y ha empezado a pintar hasta que su padre decidió cerrar el grifo. Lo único que echa de menos de la pintura es a las mujeres que acudían a posar a su estudio. Thérèse lo escucha sorprendida, como anonadada. Luego propone hacer un retrato a Camille y quedan en que vaya todas las tardes para hacerlo. Y como es jueves, se queda hasta que vienen los demás. Thérèse no hizo esa noche intentos de bajar a la tienda. Se quedó hasta las 11 sentada en su silla, jugando y charlando, evitando toparse con la mirada de Laurent, quien por lo demás no le hacía caso. El temperamento sanguíneo de aquel muchacho, su voz rotunda, sus risas exuberantes, los olores acres y fuertes que emanaban de su persona, turbaban a la joven y hacían que se apoderase de ella algo así como una angustia nerviosa. A partir de ese día, Laurent va casi todas las noches a casa de los Gaquin. Vive en una habitación abuhardillada de apenas 6 metros cuadrados con un tragaluz que deja de ver el cielo por una estrecha rendija. La tienda del pasadizo de Le Pont Neuf es para él un refugio. Una noche empieza el retrato de Camille en el propio dormitorio del matrimonio. En 3 días dibuja la cabeza y el 4.º día empieza a dar color. Thérèse no sale del dormitorio convertido en estudio, mirando embobada como pinta Laurent, como si tirase de ella una fuerza extraña. Laurent se da la vuelta a veces y le sonríe. Esta mujercita, se decía, será mía en cuanto yo quiera. La tengo siempre encima, pasándome revista, midiéndome, calibrándome. Se estremece y pone una cara de lo más raro, muda y apasionada. Seguro que necesita un amante. Se le ven los ojos. También es verdad que Camille es un pobre hombre. Laurent piensa que Thérèse se aburre, que una mujer así tiene que morirse ahí metida. Duda si dar un primer paso, besarla en cuanto se le presente una ocasión. Pero está una semana dando vueltas a esos pensamientos y solo se decide a intentar la aventura cuando llega a la conclusión de que le beneficia mucho en todos los aspectos. Pero está ya terminando el retrato y sigue sin presentarse una ocasión. Tras dar al cuadro la última pincelada, toda la familia se reúne para admirarlo, aunque es un retrato infame de un sucio color gris, con extensas manchas violáceas. El rostro de Camille parece la cara verdosa de un ahogado, pero todos están encantados. Camille se va a buscar 2 botellas de champán, la señora Gaquin baja a la tienda y entonces Thérèse y Laurent se quedan solos. El artista se dio media vuelta con brusquedad y se encontró cara a cara con Thérèse. Se estuvieron mirando durante unos segundos. Luego, con violento ademán, Laurent se inclinó y apretó a la joven contra su pecho. Le echó hacia atrás la cabeza, aplastándole la boca con la suya. Ella reaccionó con rebeldía salvaje, arrebatada, y de pronto se entregó, dejándose resbalar hasta el suelo en los baldosines. No cruzaron ni una palabra. El acto fue silencioso y brutal. Desde el primer momento, aquella relación les parece a los amantes necesaria, fatal y natural. Desde el primer encuentro se tutean, se besan sin apuros ni rubores, como si su intimidad fuera ya cosa de muchos años. Viven con tranquilidad e impudicia totales. Planifican sus citas. Como Thérèse no puede salir, deciden que Laurent acuda a su casa. Se verán en el dormitorio del matrimonio. El amante entrará por la galería que da al pasadizo y Thérèse le abrirá la puerta de la escalera. Camille estará en la oficina y la señora Gaquin en la tienda. Y Laurent accede. El aplomo y la tranquilidad de su amante lo incitan a acudir para disfrutar de una pasión tan ardientemente brindada. Obtiene de su jefe un permiso de 2 horas cada día y se va para allá. Se abrió una puerta. En el umbral, rodeada de una claridad blanca, vio a Thérèse en camisa y enaguas, resplandeciente, con el pelo reciamente recogido detrás de la cabeza. Cerró la puerta y se le colgó del cuello. Exhalaba un aroma tibio, un aroma a ropa blanca y carne recién lavada. Laurent se asombró de que su amante le pareciera hermosa. Nunca había visto a aquella mujer. Thérèse, flexible y fuerte, lo estrechaba, echando hacia atrás la cabeza, y por el rostro le corrían fulgores ardientes, sonrisas apasionadas. Aquel rostro de amante estaba como transfigurado, tenía una expresión nítida y tierna, resplandecía con los labios húmedos y los ojos brillantes. Thérèse muestra una belleza extraña, como si tuviera la cara iluminada desde dentro, como si le brotaran llamas de la carne. Su cuerpo, insatisfecho, se arroja perdidamente a la voluptuosidad.
Ha pasado de los endebles brazos de Camille a los brazos poderosos de Laurent, y la proximidad de aquel hombre vigoroso le hace sentir una recia convulsión que la despierta del sueño de la carne. Todos sus instintos de mujer nerviosa estallan con inaudita violencia. La sangre de su madre, aquella sangre africana que le abrasa las venas, comienza a correr, a latir rabiosamente en aquel cuerpo casi virgen aún. Se exhibe, se ofrece con impudor, le recorren escalofríos de los pies a la cabeza. Nunca había conocido Laurent a una mujer así. Se quedó sorprendido, incómodo. No solían sus amantes recibirlo con tamaña fogosidad. Estaba acostumbrado a besos fríos e indiferentes, a amores hastiados y ahitos. Los sollozos, los ataques de Thérèse casi lo espantaron, al tiempo que exacerbaban su curiosidad por las voluptuosidades. Cuando se separó de la joven, iba tambaleándose como un hombre ebrio. Al día siguiente, cuando recuperó su calma astuta y prudente, se preguntó si iba a volver a ver a aquella amante cuyos besos le daban fiebre. Luego no hace más que pensar en ella, en su cuerpo, en su pasión, y le puede el deseo. Conciertan otra cita, y a partir de ese día, Thérèse entra en su vida, y las citas continúan y se multiplican. Thérèse no tiene ninguna duda. Se entrega sin escatimar, va sin rodeos hacia donde la empuja su pasión. Le dice a Laurent que ha crecido en la humedad caliente del cuarto de un enfermo, que no sabe cómo no se ha muerto, que le han robado cuanto tenía, que es imposible que él la quiera como ella le quiere a él. Y mientras, llora y besa a Laurent. No te puedes ni imaginar lo mala que me he vuelto por culpa de ellos. Han hecho de mí una hipócrita y una embustera. Me han asfixiado en sus suavidades burguesas y no me explico cómo tengo aún sangre en las venas. Tuve los ojos bajos y puse la misma cara taciturna e imbécil que ellos. He vivido la misma vida muerta. ¿Verdad que cuando me viste por primera vez parecía un bicho? Tan seria, tan agobiada, tan entontecida. Ya no tenía ninguna esperanza y estaba pensando en tirarme un día al Sena. Pero antes de esa postración, cuántas noches de ira. Allá en Vernon, en mi cuarto helado, mordía la almohada para ahogar los gritos. Luchaba, me llamaba cobarde. Me ardía la sangre y de buena gana me habría lacerado el cuerpo. Y cada nueva cita da origen a crisis más fogosas. Se arrojan en el adulterio con una franqueza enérgica, desafiando el peligro. Thérèse no toma más precaución que la de avisar a su tía de que sube a descansar un rato. Luego es completamente feliz. Cuando sale de la oficina con Camille, por la tarde le acompaña a casa. La señora Gaquin tiene hacia él un sentimiento maternal y el joven se aprovecha. Cuando están todos juntos, la presencia de Thérèse no le resulta en absoluto embarazosa. La trata con campechanía, bromea, le dice triviales piropos sin que se altere ni un rasgo de su cara. Nunca han estado tan saciados sus apetitos. En realidad, está convencido de que se comporta como cualquier otro habría hecho en su lugar, como corresponde a un hombre pobre y hambriento. En cuanto a Thérèse, no tiene ningún problema en fingir. Es lo que lleva haciendo toda la vida. Convencido de que el hombre se haya sometido inexorablemente a las leyes de la herencia y del medio en que vive, y de que su conducta moral es una simple consecuencia de su condición fisiológica, Zola intentó demostrar estas ideas experimentando con sus personajes, como lo haría un biólogo en el laboratorio. El resultado científico de este experimento fue nulo. Sin embargo, sus obras, a pesar de su indiferencia por los valores estéticos y de su elección sistemática de tipos y de ambientes poco agradables y hasta repulsivos, posee un innegable valor literario, sobre todo por su fuerza descriptiva, con la que el autor sabe dar vida a grandes multitudes humanas, fábricas, minas, almacenes. Aquello dura 8 meses, hasta que el jefe de Laurent le dice que se tienen que acabar sus ausencias en plena jornada de trabajo. Así que de repente, cuando parece que lo tienen todo organizado, dejan de verse, salvo en la reunión de los jueves. Thérèse solo piensa en ver a Laurent, como sea. Para Laurent, Thérèse se ha convertido en una necesidad, la ama rabiosamente. La sorda labor de los deseos lo ha dejado atado de pies y manos. Un día recibe una carta de Thérèse que le dice que promete reunirse con él en su buhardilla a las 8 de la noche. Así que al salir de la oficina, Laurent se libra de Camille diciendo que está cansado y se va a casa. Thérèse
habla de una clienta que se ha mudado sin pagar, se finge acreedora implacable y dice que va a ir a buscarla a su nueva casa, lejos de allí, para reclamarle el pago. La joven corrió hacia el puerto de los vinos, resbalando por los grasientos adoquines, tropezando con los transeúntes, deseando llegar. Le subían al rostro bocanadas de calor, le ardían las manos, parecía una mujer borracha. Subió a toda prisa la escalera del edificio de habitaciones de alquiler. Al llegar al 6º piso vio a Logan, que la estaba esperando apoyado en la barandilla. Entró en la buhardilla. Había tan poco sitio que no cabía el vuelo de su falda. Se quitó el sombrero de un tirón y desfallecida se apoyó en la cama. Cuando en un reloj lejano suenan las 10, Thérèse se levanta de la cama y empieza a vestirse. Se da cuenta de que va a ser muy difícil que puedan repetirlo. Logan dice que no le desea ningún mal a Camille, pero que les estorba demasiado, que sueña con dormir al lado de Thérèse y despertarse con sus besos, que tienen que encontrar el medio de vivir juntos. Y es entonces cuando Logan dice que si su marido muriese, ellos se casarían y disfrutarían de su amor. Thérèse se endereza con las mejillas pálidas, mirando a su amante con ojos sombríos. Logan le aclara que se refiere a que todos los días ocurren accidentes de los que nadie es responsable. Cuando se despiden, se juran fidelidad, se esperarán el tiempo que haga falta para estar juntos. Ahora, más calmado, solo en medio de la apacible oscuridad, planeaba el asesinato. La idea de la muerte, lanzada a la desesperada entre dos besos, volvía, implacable y dolorosa. Logan, a quien alteraba el insomnio y debilitaban las ásperas esencias que había dejado Thérèse al irse, fraguaba emboscadas, calculaba las probabilidades fallidas, explayaba las ventajas que le reportaría ser un asesino. Logan espera heredar de su padre, pero puede que para eso falten todavía 10 años, si no más. Si Camille muriera, se casaría con Thérèse, heredaría de la señora Gaquin, dejaría su empleo y se dedicaría a pasearse al sol. Estaría dispuesto a raptar a Thérèse, a llevársela a donde fuera, pero se morirían de hambre los dos. Es menos arriesgado matar al marido. A su lógica bárbara de campesino le parece un sistema excelente y natural. 3 semanas después, los amantes solo se han visto en las reuniones de los jueves. En cuanto podían, al amparo de una puerta sin decir nada, se estrechaban las manos hasta quebrantárselas con un apretón rudo y breve. Ambos habrían querido arrancarse mutuamente jirones de carne y llevárselos pegados a los dedos. Solo tenían ya esas presiones de las manos para calmar sus deseos. Ponían en ellas el cuerpo entero. No se preguntaban nada. Esperaban. Los domingos, cuando hace bueno, Camille y Thérèse salen de París y se van a tomar pescado frito en alguno de los merenderos de la orilla del río. A Thérèse esa zona le recuerda a Vernon y se siente bien metiendo las manos en el agua. Casi siempre va con ellos Logan. Aquel domingo salen para hacer la última excursión del verano. Llegan hasta Saint-Ouen, cruzan a una de las islas y se internan en un soto buscando una sombra. Se quedan casi 3 horas en un claro esperando para dar una vuelta por el campo antes de cenar. Charlan, dormitan y al fin buscan un restaurante. Pero justo antes de entrar, Logan propone dar una vuelta en barca. A Camille y a Thérèse les parece bien, así que reservan una mesa diciendo que regresarán pasada 1 hora. Escogen una embarcación muy ligera, tanto que Camille se alarma porque la verdad es que le tiene un miedo tremendo al agua y nunca aprendió a nadar. Pero Logan le tranquiliza diciendo que es segura. Camille salvó la borda de la embarcación y fue trastabillando a sentarse en la parte trasera. Tras afianzarse en los tablones del fondo, se puso cómodo y bromeó para dejar constancia de su valor. Thérèse se había quedado en la orilla, seria y quieta, junto a su amante que tenía asida la amarra. Este se agachó y le susurró deprisa, en voz baja: «Ten cuidado, lo voy a tirar al agua. Tú haz lo que yo te diga, respondo de todo». La joven se puso espantosamente pálida. Se quedó como clavada en el suelo. Estaba rígida y con los ojos dilatados. Luego empieza a remar y la embarcación se aparta de la orilla. Llega el crepúsculo. Luego permite que la barca siga el hilo de la corriente. Los excursionistas callan. Camille, que ha acabado por tenderse boca abajo, sacando la cabeza para mirar el agua, mete las manos en el río.
Thérèse, rígida, inmóvil, con la cabeza un poco echada hacia atrás, espera. De repente, Laurent se pone de pie, agarra a Camille por la cintura. El escribiente se echa a reír, pero protesta, diciendo que va a conseguir que se caiga. Laurent lo aferra con más fuerza y le da un empujón. Camille se volvió y vio la cara espantosa de su amigo convulsionada por completo. No entendió qué estaba pasando. Lo embargó un terror inconcreto. Quiso gritar y notó que una mano ruda le oprimía la garganta. Con el instinto de un animal que se defiende, se puso de rodillas, asiéndose al borde de la barca. Luchó así durante unos segundos. «¡Thérèse! ¡Thérèse!», llamó con voz ahogada y sibilante. Thérèse mira, agarrando con ambas manos un banco de la barca. No puede cerrar los ojos clavados en el horrible espectáculo de la pelea. Está rígida y muda. Camille vuelve a llamarla en un estertor. Al oír aquella última llamada, Thérèse rompe en sollozos, se desploma en el fondo de la barca y se queda doblada en dos. Laurent sigue zarandeando a Camille, oprimiéndole la garganta con una mano. Consiguió al fin, con ayuda de la otra, que soltase de la barca. Lo sujetaba en vilo como si fuera un niño, estirando los vigorosos brazos. Como al agachar la cabeza dejaba al descubierto el cuello, su víctima, enloquecida de rabia y espanto, se retorció, acercó los dientes a aquel cuello y los hundió en él. Y cuando el asesino, conteniendo un grito de dolor, arrojó de golpe al escribiente al río, los dientes de éste le arrancaron un pedazo de carne. Camille cae lanzando un alarido. Vuelve 2 o 3 veces a la superficie, dando voces cada vez más apagadas. Laurent no pierde ni un segundo, se alza el cuello para ocultar la herida, luego coge en brazos a Thérèse, desvanecida, vuelca la barca de una patada y se tira al Sena, sujetando a su amante. Unos remeros llegan bogando con ahínco, rescatan a Thérèse, a la que tienden en un banco, y a Laurent, que empieza a hacer que se desespera por la muerte de su amigo. Se arroja al agua, busca a Camille en los lugares en que es imposible que esté. Regresa llorando, retorciéndose los brazos, mesándose los cabellos. Los remeros intentaban tranquilizarlo y consolarlo. «He tenido yo la culpa», decía Laurent a voces. «No habría debido dejar a este pobre muchacho bailar y moverse como lo estaba haciendo. Hubo un momento en que nos quedamos los 3 del mismo lado y la barca se volcó. Al caer me gritó que salvase a su mujer». Hubo entre los remeros, como siempre sucede, 2 o 3 jóvenes que pretendieron que habían presenciado el accidente. En pocos minutos no hay nadie que no esté al tanto del accidente. Cuando Thérèse vuelve en sí, tiene un ataque de nervios y rompen desgarradores sollozos. La acuestan. La naturaleza acude en ayuda de la siniestra comedia que se acaba de representar. Cuando la joven está más tranquila, Laurent la deja al cuidado de los dueños del restaurante y regresa a París para comunicar la espantosa noticia a la señora Gaquin. La verdad es que quiere dar tiempo a Thérèse para que se aprenda el papel que le corresponde. Se dirige a casa de Michaud para pedirle ayuda y para protegerse, precisamente, con un excomisario de policía. Les cuenta la espantosa noticia y son ellos los que van a contárselo a la señora Gaquin, porque dicen que la sola presencia de Laurent haría que la madre lo supiese de inmediato. Este arreglo supone un alivio para el asesino, que se queda solo y va recuperando poco a poco la sangre fría. Siente hambre, entra en una pastelería y se atiborra de pasteles. En la tienda del pasadizo transcurría una escena desgarradora. Pese a las precauciones, pese a las frases prudentes y amistosas de Michaud padre, momento llegó en que la señora Gaquin comprendió que le había ocurrido una desgracia a su hijo. Exigió entonces la verdad con arrebatada desesperación, con una violencia de lágrimas y gritos que obligaron a su antiguo amigo a ceder. Y cuando supo la verdad, fue trágico su dolor. Lloró con sordos sollozos, tuvo convulsiones que la doblaban hacia atrás, un desatentado ataque de terror y angustia. Se quedó quieta, asfixiándose, y se le escapaba a ratos un chillido agudo entre el hondo rugido de su dolor. Suzanne se queda con la señora Gaquin y Michaud y Olivier se van a Saint-Ouen. Cuando llegan, Thérèse sigue acostada con las manos y la cabeza ardiendo. La verdad es que no quiere ver a nadie, por miedo a hablar. Sigue viendo a Camille y a Laurent peleando al borde de la barca. Abajo, en el local, un agente de policía redacta el atestado del accidente. Al día siguiente, los diarios lo contarán con gran lujo de detalles. La infortunada madre, la viuda inconsolable, el amigo noble y valeroso. Suben a por Thérèse y se van todos hacia el pasadizo de Le Pont Neuf. El trayecto es silencioso. Laurent, con impudicia absoluta,
coge la mano de Thérèse, sentado frente a ella. Y así, prendidas, ambas manos ardían. Las sudorosas palmas se pegaban una a otra, y los dedos, estrechamente enlazados, se lastimaban en cada sacudida. Les parecía a Logan y a Thérèse que la sangre de uno iba hasta el pecho del otro a través de los puños unidos. Esos puños se convertían en un hogar ardiente en el que hervían sus vidas. En medio de la noche y el silencio consternado que rondaba en torno, el rabioso apretón de manos que intercambiaban era como un peso aplastante que colocaban sobre la cabeza de Camille para mantenerlo bajo el agua. Como señala Zola en el prólogo a la segunda edición, en Thérèse Raquin pretendí estudiar temperamentos y no caracteres. En eso consiste el libro en su totalidad. Escogí personajes sometidos por completo a la soberanía de los nervios y la sangre, privados de libre arbitrio, a quienes las fatalidades de la carne conducen a rastras a cada uno de los trances de su existencia. Thérèse y Logan son animales irracionales humanos, ni más ni menos. Intenté seguir paso a paso en esa animalidad el rastro de la sorda labor de las pasiones, los impulsos del instinto, los trastornos mentales consecutivos a una crisis nerviosa. No hay en todo ello ni rastros del alma, lo admito de buen grado, puesto que era mi intención que no los hubiera. Luego se despierta descansado y brioso. Ha dormido bien. Le duele mucho el cuello, donde le ha mordido Camille, eso sí. La herida es un agujero rojo, del tamaño de una moneda de 10 céntimos. La piel está arrancada y se ve la carne. Se viste y se va a la oficina, pero le queda una preocupación. No hay constancia del fallecimiento de Camille hasta que no aparezca el cadáver. Así que Logan se impone la obligación de pasar todas las mañanas por la morgue, de camino a la oficina. Pese a la repugnancia que le revuelve el estómago, pese a los escalofríos que lo estremecen a veces, examina cada día los rostros de todos los ahogados tendidos en las mesas de piedra. Al cabo de una semana, está asqueado. De noche, sueña con los cadáveres, hasta que una mañana, al entrar en la morgue, siente un violento golpe en el pecho. Enfrente de él, en una de las mesas, Camille lo está mirando, tendido de espaldas, con la cabeza incorporada y los ojos entreabiertos. Camille estaba infame. Había pasado 15 días en el agua. El rostro parecía aún firme y rígido. Los rasgos estaban tal cual, pero la piel había tomado un tono amarillento y cenagoso. La cabeza, escuálida, huesuda, levemente tumefacta, era una pura mueca. La tenía un poco ladeada, con el pelo pegado a las sienes y los párpados abiertos, mostrando el lívido globo ocular. Los labios retorcidos, estirados hacia una de las comisuras de la boca, reían con sorna atroz. Entre la blancura de los dientes asomaba el negruzco extremo de la lengua. La tienda del pasadizo de Le Pont Neuf se mantiene cerrada 3 días. Cuando vuelve a abrir, parece más sombría y más húmeda. El rostro de Thérèse es de una palidez más mate, de una inmovilidad y una tranquilidad siniestras. La señora Raquin no para de llorar, unas veces con más y otras con menos intensidad. A su lado, Thérèse piensa y espera. Logan vuelve algunas veces por las noches, cada 2 o 3 días. Se queda en la tienda, charlando con la señora Raquin durante media hora. Luego se va, sin haber mirado a Thérèse a la cara. La anciana mercera lo tiene por el salvador de su sobrina, por un corazón noble que ha hecho cuanto estaba en su mano para devolverle a su hijo. Transcurren 15 meses. La vida reanuda su curso, pero los dos amantes no vuelven a intentar verse a solas. Hubieran tenido 1000 facilidades para hacer lo que quisieran, pero el amor ya no los tienta. Sus apetitos han desaparecido. A veces se forzaban a la esperanza, intentaban reanudar los ardientes sueños de antaño y se quedaban pasmados al ver que tenían la imaginación vacía. Se aferraban entonces a la idea de su próxima boda. Habiendo llegado ya a la meta, no teniendo ya nada que temer, entregados uno a otro, recobrarían la pasión, gustarían los soñados deleites. Aquella esperanza los tranquilizaba, les impedía bajar hasta el fondo de la nada que se había ahondado en ellos. Thérèse se hace de un gabinete de lectura y se pone a leer con pasión. Adquiere, tal vez por ello, una sensibilidad nerviosa que le hace reír o llorar sin motivo. A veces le agita el recuerdo de Camille y piensa en Logan y vuelven sus angustias. Se da cuenta
de que no es posible matar al marido y ser feliz. Luego, por su parte, disfruta al principio de una honda tranquilidad, pero cuando mira hacia atrás desfallece de horror por lo que ha hecho y por lo que le podría haber pasado. Su carne parece muerta, casi ni se acuerda de Thérèse. Un domingo va a ver a un amigo pintor y conoce a una modelo. La tiene como amante durante casi un año, hasta que piensa que no puede haber matado a un hombre para nada y decide que ha llegado el momento de casarse con Thérèse. Esa noche le pregunta a Thérèse si quiere que suba a su cuarto y ella le dice que no, que hasta que no se casen no será suya. Y a la vez, después de esa conversación, cada noche empiezan a tener pesadillas en las que Camille, verduzco y horriblemente desfigurado, les tiende los brazos y ambos piensan que cuando puedan dormir juntos ya no tendrán miedo. Comprendiendo que no podían hablar de matrimonio, determinaron un plan de gran sensatez que consistía en conseguir que la propia señora Raquin y los invitados del jueves les ofrecieran lo que ellos no podían solicitar. Solo había que inculcar a aquellas buenas gentes la idea de que era preciso volver a casar a Thérèse y, ante todo, que hacerles creer que dicha idea procedía de ellos y era solo cosa suya. Y ocurre de la forma más natural. La señora Raquin está preocupada por Thérèse y habla con sus amigos. Michaud le dice que él cree que hace 2 años que está sola y eso es lo que le pasa, que necesita casarse. Y poco después le dicen que Laurent sería el perfecto marido. Y a la señora Raquin le parece una solución magnífica, tal vez la única posible. Se lo plantean a los amantes y ellos aceptan. Thérèse y Laurent se comportaron con sabia dignidad. Se daban muestras, sin más, de una amistad afectuosa y cumplida. Parecían estar llevando a cabo un acto de suprema abnegación. Nada en sus rostros podía hacer sospechar los espantos y los deseos que los inmutaban. La señora Raquin los miraba con débiles sonrisas, con blanda y agradecida benevolencia. La señora Raquin pone a nombre de su sobrina los 40.000 y pico francos que tiene. Luego no aporta nada a la comunidad. Insinúa incluso que no piensa seguir siempre en su empleo y que a lo mejor vuelve a pintar. Y al fin llega el ansiado día. Cuando Laurent se está vistiendo, nota un vivo dolor en la garganta. El mordisco de Camille está muy rojo. El cuello duro le ha despellejado un poco la cicatriz. Cada vez que se mueve, algún doblez le pellizca la herida. Pero todo transcurre debidamente en el ayuntamiento y en la iglesia. Cenan en familia en un restaurante pequeño. La comida no es muy alegre. Los novios están serios y pensativos. Sonríen con expresión cohibida. Ya son marido y mujer, pero no tienen conciencia de haber cambiado de estado, como si los separara un abismo que no saben cómo cruzar. Se levantan pronto de la mesa y todos les acompañan hasta su habitación. Thérèse se sienta en una silla baja ante la chimenea, vestida con unas enaguas y una camisa que deja asomar parte del hombro. Laurent dio unos cuantos pasos sin decir nada. Se quitó la levita y el chaleco. Cuando estuvo en mangas de camisa volvió a mirar a Thérèse, que no se había movido. Parecía vacilar. Vio luego el hombro aquel y se agachó trémulo para apretar los labios contra aquel trozo de piel desnuda. La joven apartó el hombro, dándose bruscamente la vuelta. Clavó en Laurent una mirada tan extraña, debido a la repugnancia y al espanto, que éste retrocedió turbado e incómodo, como si el terror y el asco se hubieran apoderado también de él. Luego se sienta frente a Thérèse. Se quedan mudos e inmóviles. Comienzan a buscar en sí mismos algo de aquella pasión que los consumía, pero están agarrotados, rendidos. Luego le dice que al fin van a despertarse juntos, que Camille ya no está. Pero es como si al pronunciar su nombre, el espectro de Camille se hiciera presente. Vuelven a notar el frío y húmedo olor del ahogado en el aire y cada uno de ellos empieza a recordar el crimen. Se ponen a hablar de cosas intrascendentes, intentan olvidarse de quiénes son, pero todo les lleva a Camille y al final no pueden evitar hablar de él. Thérèse le pregunta si le vio en la morgue y en la desesperación deciden besarse para evitar el espanto, pero al hacerlo Thérèse descubre la herida de Laurent y cuando él le cuenta el origen, ella se aleja horrorizada y entonces Laurent la fuerza a besarle en la herida, aprieta la cabeza de Thérèse contra su cuello y ella se limpia los labios con violencia y escupe. Laurent, avergonzado de su brutalidad, empezó a dar lentos paseos de la cama a la ventana.
Solo el sufrimiento, aquel ardor horrible, lo había movido a exigirle un beso a Thérèse, y al notar sobre la cicatriz ardiente los labios fríos de Thérèse, el sufrimiento había sido aún mayor. Y de pronto, Laurent cree ver a Camille en un rincón, entre la chimenea y el armario. El rostro de su víctima está verdoso como en la morgue. Lo señala con voz aterrada. Thérèse, contagiada de su espanto, se acurruca contra él. Pero es solo su retrato, el que pintó el propio Laurent. La atroz fealdad de su obra lo asombra y lo aniquila, tanto que es incapaz de descolgarlo y darle la vuelta. Y sin acostarse, esperan a que se haga de día. Solo quieren salir de ese cuarto en que se asfixian. Pero las noches siguientes son aún más crueles. Dice Zola, mi meta era sobre todo una meta científica. Al crear a mis dos protagonistas, Thérèse y Logan, me complací en plantearme determinados problemas y en resolverlos. Así fue como sentí la tentación de explicar la extraña unión que puede darse entre dos temperamentos diferentes. He mostrado las hondas alteraciones de una forma de ser sanguínea al entrar en contacto con otra nerviosa. Quien lea atentamente esta novela se dará cuenta de que cada uno de los capítulos es el estudio de un caso fisiológico peculiar. En pocas palabras, mi único deseo era buscar el animal que reside en un hombre vigoroso y una mujer insatisfecha. El no ver incluso sino a ese animal, el meter a esos dos seres en un drama tempestuoso y tomar escrupulosa nota de sus sensaciones y comportamientos. Durante las primeras noches no pudieron acostarse. Esperaron a que amaneciese sentados ante el fuego, paseando arriba y abajo como el día de la boda. Solo de pensar en tenderse en la cama uno junto a otro, sentían algo así como una medrosa repugnancia. Por un tácito acuerdo, evitaron los besos. Ni siquiera miraban el lecho que Thérèse deshacía por la mañana. Cuando podía más el cansancio, dormían 1 hora o 2 en los sillones y los despertaba, sobresaltados, el golpe del siniestro desenlace de una pesadilla. Por supuesto, no se dicen ni una palabra de amor. Ambos tienen la esperanza de poder ocultar sus ascos y sus temores, y ninguno de los dos parece percatarse de cuán peculiares son las noches que pasan. Pero están tan cansados que una noche se tumban en la cama, vestidos. Tras haber dormitado así 2 noches, se atreven a quitarse la ropa y a deslizarse entre las sábanas, pero sin tocarse. A veces intentan darse un tímido beso para ver qué ocurre, pero tienen los labios tan fríos que es como si la muerte se interpusiese entre sus bocas. Les entran náuseas. Se preguntan qué va a ser de ellos. Nadie habría podido sospechar, al verlos tan apacibles durante el día, que todas las noches padecían la tortura de las alucinaciones. Habíase dicho que formaban una pareja bendecida por el cielo y que vivía en plena dicha. Grivet los llamaba galantemente los tortolitos. Cuando tenían ojeras por causa de los prolongados insomnios, les gastaba bromas y les preguntaba para cuándo tenían previsto el bautizo, y todos los demás se echaban a reír. Pero una nueva preocupación aparece porque la señora Gaquin empieza a sufrir de parálisis. Piensan que si muere se quedarán solos en la casa y sus pesadillas se prolongarán durante todo el día. Poco después, el ataque tan temido se produce y la señora Gaquin se queda totalmente paralizada. Solo mueve los ojos. Y desde ese día, la vida del matrimonio se hace intolerable. Cuando se olvidaban de la presencia de la señora Gaquin, de que ésta los veía y los oía, se volvían locos. Se les aparecía Camille e intentaban ahuyentarlo. Balbucían entonces y se les escapaban a su pesar confesiones y frases que acabaron por revelárselo todo a la anciana. Sufrió Laurent algo parecido a un ataque, durante el cual habló como alucinado. De repente la paralítica lo entendió todo. Nunca ha embargado desesperación mayor a un ser. Tras haberlo oído todo, tras haberlo entendido todo, tiene que seguir inmóvil y muda, conservando dentro de sí el estallido de su dolor. Y el destrozo de su corazón es aún más tremendo. Todas sus ternuras, todas sus bondades, todas sus abnegaciones acaban de derrumbarse brutalmente para verse pisoteadas. Una idea única, maquinal e implacable le tritura el cerebro como una piedra de molino. Y es que son sus hijos quienes han matado a su hijo. Thérèse experimenta una espantada compasión, pero luego empieza a tratarla con desdén y hasta con violencia.
Les preocupa que la señora Gaquin pueda hacérselo saber a los demás de alguna forma y efectivamente, en un supremo esfuerzo de desesperación, logra mover una mano, un dedo y dibujar unas letras en el aire ante el terror de los asesinos, pero no consigue nada. No podía faltar el odio. Se habían amado como animales irracionales, con una pasión ardiente toda de sangre. Luego, con la nerviosa irritación del crimen, su amor se trocó en miedo y sus besos les inspiraron una suerte de espanto físico. Ahora, con el sufrimiento que el matrimonio y la vida en común les imponía, se rebelaban y se exasperaban. La señora Gaquin les escucha, siempre, y así, con cada bronca, termina por conocer cada detalle de lo que ha ocurrido. Pero es la presencia de la señora Gaquin lo que les impide matarse a golpes. Se acusan el uno al otro. Thérèse no quiere reconocer que tuvo algo que ver, le echa toda la culpa a Laurent y él se desespera. Hasta que Thérèse entra en una nueva etapa y empieza a llorar a Camille delante de Laurent y empieza a hablar de él a todas horas, a compararle con Laurent. Y la situación es aún más desesperante para todos. Abandonan la mercería tanto que ya no tienen ningún cliente. El único alivio que tiene Laurent es cuando por la noche pega a Thérèse. Una mañana, Laurent decide seguir a su mujer en vez de irse a su estudio, convencido de que va a ir a denunciarle a la comisaría. Vio salir a Thérèse con paso rápido. Llevaba ropa de tonos claros y por primera vez Laurent se fijó en que iba vestida como una buscona, con un traje de larga cola. Se contoneaba provocativamente por la acera, mirando a los hombres y recogiéndose tanto la falda por delante, agarrándola a puñados, que iba enseñando toda la parte delantera de las piernas, las botinas de cordones y las medias blancas. Thérèse se dirige a un café y se sienta con un grupo de mujeres y estudiantes en una de las mesas que hay en la acera. Pide un ajenjo. Parece a sus anchas, charla con un joven rubio. Llegan dos mujerzuelas que se inclinan hacia la mesa en la que está Thérèse y la tutean con voz ronca. Cuando Thérèse acaba de beberse el ajenjo, toma el brazo del joven rubio y ambos se van a una pensión. Luego se asombra de que no se le haya ocurrido a él primero la idea de lanzarse a una vida de vicio. Allí puede haber un remedio contra el terror y se decide hacerlo. Por la noche le pide 5.000 francos a Thérèse y ella primero se los niega y tras la pelea y los gritos y los golpes le firma un cheque. Y en cuanto lo cobra, luego se emborracha, va con mujerzuelas y se da una vida tumultuosa y alocada. No pasa las noches en casa, duerme durante el día, busca las emociones fuertes intentando evadirse de la realidad. Pero solo consigue desmoronarse más. Thérèse, después de un tiempo haciendo la misma vida, empieza a quedarse en casa, desaliñada y despeinada, con la cara y las manos sucias, dejando que la invada la mugre. Cuando los dos asesinos se hallaron frente a frente, cansados tras haber agotado todos los medios de mutua salvación, comprendieron que no iban a tener ya fuerzas para luchar. El libertinaje los había rechazado y acababa de devolverlos a sus angustias. Otra vez se hallaban en la vivienda oscura y húmeda del pasadizo. En adelante estarían allí como unos presos, pues habían buscado con asiduidad la salvación y nunca habían podido romper el lazo sangriento que los unía. Vuelven las peleas nocturnas. Al odio se suma la desconfianza que acaba de enloquecerlos. Ambos creen que el otro va a denunciarlo todo a la policía y llegan muchas veces a la puerta de la comisaría, uno en pos del otro. Cada ataque los deja más suspicaces y hoscos. Tal estado de guerra no puede prolongarse más. Thérèse y Laurent llegan a soñar, cada cual por su cuenta, con evadirse de las consecuencias de su primer crimen, cometiendo otro. Es imprescindible que uno de los dos desaparezca para que el otro pueda gozar de algún reposo. Ambos sienten la acuciante necesidad de una separación y ambos quieren que sea eterna. Tras resolverse en firme a cometer un asesinato, se sintieron algo más tranquilos. Tomaron sus disposiciones. Por lo demás, actuaban de forma febril, sin adoptar demasiadas precauciones. No pensaban sino vagamente en las probables consecuencias de cometer un asesinato sin haber previsto ni la huida ni la impunidad. Sentían una invencible necesidad de matar y obedecían a esa necesidad como animales irracionales y enfurecidos. Thérèse ha sacado los miles de francos que quedan de su dote y los tiene guardados en un cajón. Luego lo sabe. No se preguntan ni por un momento qué va a ser de la señora Gaquin.
Luego se ha encontrado unas semanas antes con uno de sus excompañeros de internado, que es ahora preparador con un conocido químico que se dedica en gran medida a la toxicología. Aquel compañero lo lleva a ver el laboratorio en que trabaja y le explica cómo funcionan las drogas. Una noche ya resuelto al asesinato, Logan, al ver cómo Thérèse bebía un vaso de agua con azúcar, recordó que había visto en el laboratorio un frasquito de cerámica en el que había ácido prúsico. Y acordándose de lo que le había dicho el joven preparador acerca de los terribles efectos de ese veneno fulminante que deja pocas huellas, pensó que ese era el veneno que necesitaba. A la mañana siguiente consiguió escabullirse, fue a ver a su amigo y mientras éste estaba de espaldas, robó el frasquito. Ese mismo día, Thérèse afila un cuchillo grande de cocina y lo esconde en un rincón del aparador. El jueves siguiente la velada es especialmente animada y se prolonga hasta las 11:30. Cuando se quedan solos, marido y mujer lanzan ambos un suspiro de alivio. Evitan mirarse, suben en silencio. Antes de meter en la cama a la señora Gaquin, Thérèse suele recoger el comedor, preparar un vaso de agua con azúcar para la noche y recoger todo. Aquella noche se sientan un momento, con la mirada perdida y los labios blancos. Cuando Thérèse se pone en pie y coge la jarra, luego le dice que él se encarga, que se ocupe ella de la tía. Le quitó a su mujer la jarra de las manos y llenó un vaso. Luego, volviéndose a medias, vació en él el frasquito de cerámica al tiempo que echaba un terrón de azúcar. Mientras tanto, Thérèse se había puesto en cuclillas delante del aparador, había sacado el cuchillo de cocina e intentaba metérselo disimuladamente en uno de los grandes bolsillos que llevaba colgando del cinturón. En ese momento, esa extraña sensación que avisa de que se acerca un peligro hace que marido y mujer vuelvan la cabeza con movimiento instintivo. Se miran. Thérèse ve el frasco en las manos de Logan y luego ve el cuchillo. Lo han entendido todo. Los dos se quedan helados al encontrar en el cómplice su propia idea. Y de pronto, Thérèse y Logan estallaron en sollozos. Una suprema crisis los quebrantó y los hizo abrazarse, débiles como niños. Les pareció que algo dulce y tierno se les despertaba en el pecho. Lloraron sin hablar, pensando en la vida de cieno que habían tenido y que seguirían teniendo si eran tan cobardes como para seguir viviendo. Cruzan una mirada. Thérèse coge el vaso, se bebe la mitad y se lo alarga a Logan, que lo vacía de un trago. Es como un relámpago, caen uno encima del otro, fulminados, hallando al fin consuelo en la muerte. La boca de la joven queda en el cuello de su marido, contra la cicatriz que han dejado en él los dientes de Camille. Los cadáveres estuvieron toda la noche en el suelo del comedor, retorcidos, derrumbados bajo los amarillentos resplandores de la lámpara que la pantalla proyectaba sobre ellos. Y durante casi 12 horas, hasta el mediodía del día siguiente, la señora Gaquin, tiesa y muda, los estuvo contemplando a sus pies, sin que los ojos se les saciasen nunca, sin apartar de ellos la carga de su aplastante mirada. Y así les hemos contado Thérèse Gaquin, de Emilio Zola. Hemos seguido la edición de Siruela, con traducción de María Teresa Gallego Urrutia. Hemos citado fragmentos del prólogo de la edición de Círculo de Lectores, con traducción de Guillermo Lledó. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Laura Martínez, y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.